Buenas tardes, muchachos. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí, qué buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, empezaremos. Vamos a empezar con este ejercicio que es parte de lo que son sistemas de tubería en serie. Y lo interesante de este ejercicio es que vamos a aplicar todas las ecuaciones que hemos visto a lo largo del desarrollo de este capítulo 4. ¿No? Entonces, en este ejercicio lo que nos están pidiendo es de que determinemos la energía que está agregando una bomba a un sistema de tuberías en serie, ¿no? Entonces, en el gráfico la bomba está representada por este círculo y este rectángulo, ¿no? Entonces, esta es la bomba que está agregando energía al sistema y hay que calcular cuánta energía está agregando al sistema. A través de este sistema de tubería en serie está fluyendo un caudal de 54 metros cúbicos hora y el fluido es alcohol metílico. Entonces, este alcohol metílico tiene ciertas propiedades, por ejemplo, tiene su viscosidad igual a 5.6 por 10 a la menos 4 newton segundo metro cuadrado y su densidad de este alcohol es 789 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, este sistema de tuberías está compuesto por un tanque, el tanque 1, en el cual está almacenado el alcohol metílico, y a través de este sistema de tuberías hay que enviarlo al tanque número 2. Entonces, primero hay una línea de succión, que es esta parte de acá, en el cual la bomba está succionando el alcohol metílico a través de esta tubería, y esta línea de succión tiene la geometría, es decir, un diámetro de 4 pulgadas, y la longitud total de esta línea de succión es de 15 metros. Nos dice que la tubería está compuesta de acero o hierro forjado. Luego nos dice que la entrada del tanque hacia esta tubería es del tipo de bordes rectos. Después de la bomba hay una línea de descarga y esta línea de descarga también es de acero o hierro forjado y tiene una longitud total desde este punto de la bomba hasta la salida de este tanque igual a 200 metros y el diámetro de esa tubería es de 2 pulgadas. En la línea de descarga hay dos codos, el primer codo acá y el segundo codo acá. Son codos de 90 grados y son estándares. En la línea de descarga también hay una válvula, es una válvula del tipo globo que está completamente abierta. Y la salida de la tubería va a descargar, es decir, la línea de descarga va a descargar, va a botar el alcohol metílico en este tanque número 2. También nos están dando la diferencia entre las superficies libres entre el tanque 2 y el tanque 1, es igual a H, donde H es igual a 10 metros, a 10 metritos. Y el inciso B, después del cálculo de energía que está agregando la bomba, nos piden que determinemos cuál es la potencia de la bomba. Y por utilizar la ecuación de potencia de la bomba, nos están dando el dato de la eficiencia de la bomba, que es igual a 76%. Entonces, lo primero, vamos a hacer un balance de energía entre el punto A y el punto B, es decir, la superficie libre del tanque 1 y el tanque 2. Entonces nos anotamos la ecuación, nos dice que la presión en la superficie libre, es decir, el punto A entre el peso específico más su elevación, más la velocidad promedio de la superficie libre al cuadrado entre 2G, más la energía que se añade al sistema a través de la bomba, tiene que ser igual a la energía que se resta al sistema por lo que es un turbinado, más lo que es la presión en esta superficie libre del tanque 2, entre el peso específico, más su elevación de la superficie libre, más la velocidad en el punto B al cuadrado entre 2G, más las pérdidas de energía que ocurren a lo largo del punto A hasta el punto B. Y estas pérdidas de energía, acuérdense que son pérdidas de energía por fricción y pérdidas de energía por dispositivos como esta válvula o como estos codos. Entonces, ambas puntos de control, es decir, la superficie A y la superficie B están en contacto con la atmósfera, entonces, por lo tanto, PA y PB van a ser igual a 0, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 0. Luego, la velocidad
de descenso en esta superficie libre es demasiado pequeña en comparación a las velocidades que ocurren dentro de las tuberías. Igualmente, en la superficie B, su velocidad de ascenso es muy pequeñita. Entonces, estas velocidades se las puede despreciar porque son muy pequeñas. Luego, no existe ninguna turbina en nuestro sistema de tuberías, entonces, por lo tanto, también H sub T va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra ecuación de energía entre el punto A y el punto B queda reducida a esta, que nos dice que la elevación en el punto A más la energía que se añade al sistema por la bomba es igual a la elevación del punto B más las pérdidas de energía por fricción y pérdidas de energía menores, ¿no? Y las pérdidas de energía va a ser las pérdidas de energía por fricción que ocurre en la línea de succión, pérdidas de energía por fricción que ocurren a lo largo de la línea de descarga, ¿no? Entonces, es HF1 y HF2. Y luego, aquí está, ¿no? El numerito, aquí está la primera pérdida de energía por fricción y la segunda pérdida de energía por fricción. Y luego hay pérdidas menores. La primera pérdida menor va a ser justamente acá, a la entrada del tanque A hacia la línea de succión. Esta es HS1. Luego tenemos HS2, que va a ocurrir justamente acá por la válvula, por esta compuerta tipo globo, creo que era. Luego tenemos lo que son las pérdidas de energía por los codos, en este punto, y finalmente tenemos pérdida de energía cuando la línea de descarga está entrando al tanque 2, que es HS5. Vamos a empezar haciendo la determinación del tipo de flujo, es decir, el número de Reynolds. El número de Reynolds está en función de las velocidades, diámetros y viscosidad. Entonces, primeramente, hacemos la transformación del caudal de metros hora a metros cúbicos segundo. Entonces, estos 54 metros cúbicos hora dividimos entre 3.600 segundos, de tal forma que las horas se simplifiquen y nos da que el caudal es igual a 0.015 metros cúbicos segundo. Entonces, en el tramo de succión, en este primer tramo, lo que vamos a tener que el caudal va a ser igual al área de la sección de ese tramo multiplicado por su velocidad promedio. Y la velocidad promedio, que es B sub 1 en ese tramo, va a ser igual al caudal entre el área de la sección. El caudal ya está calculado, 0.015, lo anotamos, y dividimos entre el área, es decir, pi por radio al cuadrado. En este caso, el diámetro de esta línea de succión es este de acá, 4 pulgadas. Entonces, el radio va a ser 2 pulgadas, me anoto las 2 pulgadas, y multiplicamos por 0.0254 para transformar pulgadas a metros. Y de ahí obtenemos que la velocidad es igual a 1.85 metros segundos en este primer tramo, es decir, en la línea de succión. Su número de Reynolds va a ser igual a la velocidad promedio en ese tramo multiplicado por el diámetro de esa tubería entre lo que es la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática, como está acá abajo dividiendo, se la puede expresar como el radio entre lo que es la densidad y la viscosidad absoluta. Entonces, por lo tanto, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad promedio por su diámetro, por la densidad del alcohol metílico, dividido entre la viscosidad dinámica o absoluta. La velocidad promedio la hemos calculado, es esta de acá, 1.85. Multiplicamos por el diámetro es 4 pulgadas. Esas 4 pulgadas transformamos a metros, es decir, multiplicamos por 0.0254 y multiplicamos por la densidad. Y la densidad también es dato, es 7.89 kilogramos sobre metro cúbico. Dividimos entre lo que es la viscosidad dinámica, que también es dato, 5.6 por 10 a la menos 4. Entonces, su número Reynolds es igual a 2.6 por 10 a la 5. Entonces, estamos en un flujo completamente turbulento. Lo mismo para el segundo tramo. En el segundo tramo calculamos lo que es la velocidad. Su velocidad va a ser igual a caudal dividido entre el área de la sección transversal de la línea de descarga. El caudal está calculado, 0.015 metros cúbicos segundo. El área es pi por radio al cuadrado. Nos fijamos su diámetro del segundo tramo, es decir, del tramo de la línea de descarga, y su diámetro es 2 pulgadas. Entonces, su radio es 1 pulgada, transformamos a metros, y de ahí obtenemos de que su velocidad es igual a 7.4 metros sobre segundo. Mismo análisis para hacer el número de Reynolds, tenemos que multiplicar su velocidad, su diámetro, densidad, y dividimos entre lo que es la viscosidad dinámica. Tenemos todos los datos, hemos calculado la velocidad, este es su diámetro, que lo transformamos a metros, multiplicamos por la densidad y dividimos entre la viscosidad dinámica. Y de ahí obtenemos de que el número de Reynolds en el segundo tramo
es igual a 5.2 por 10 a la 5. Es un flujo completamente turbulento. Acá en el lado izquierdo, aparte de los datos, nos hemos anotado lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿no? La ecuación de la conservación de energía ya resumida, que es la sumatoria de las pérdidas de energía por fricción y pérdidas menores, velocidad en el primer tramo, su número de Reynolds, velocidad en el segundo tramo y su número de Reynolds. Entonces, ahora pasamos a hacer lo que es la determinación de las pérdidas. Empezamos por la pérdida de fricción en el tramo de succión, es decir, en este primer tramito. Entonces, Darcy-Weisbach nos dice que la pérdida de energía por fricción, tanto en flujo turbulento como en flujo laminar, es igual al producto del factor F multiplicado por la longitud donde ocurre esa pérdida de energía por fricción, multiplicada por la velocidad que ocurre en ese tramo al cuadrado, entre 2 veces el diámetro de ese tramo por lo que es la gravedad. Entonces, tenemos que calcular el factor de fricción F, y eso sabemos que lo podemos determinar a través del diagrama de Modi, que está en función del número de Reynolds, de esta aspereza relativa, y de lo que a partir de esos dos valores vamos a obtener el factor de fricción. Entonces, sabemos de que la tubería es acero o hierro forjado, entonces E podemos obtener de lo que es la tablita que está en nuestro diagrama de Modi, y de ahí podemos obtener que E va a ser igual a 0.046 milímetros. Entonces, su aspereza relativa va a ser igual a E entre D. Nos anotamos los 0.046 milímetros, pero lo transformamos a metros. Abajo nos anotamos el diámetro es 4 pulgadas, y esas 4 pulgadas también transformamos a metros, multiplicando por 0.0254. Entonces, su aspereza relativa es igual a 0.00045. Su número de Reynolds lo hemos calculado, es este de acá, 2.6 por 10 a la 5. Entonces, con estos dos valores, entramos al diagrama de Modi, y en el diagrama de Modi, acá nos va a dar un valor de factor de fricción igual a 0.019. Entonces, este factor de fricción, ahora sí lo utilizamos en esta ecuación. Nos anotamos el factor de fricción, que es 0.019. Hay que multiplicar por la longitud del tramo donde ocurre la pérdida por fricción. En este caso, su longitud es igual a L1, que es 15 metros. Multiplicamos por su velocidad promedio, que es esta de acá, 1.85 al cuadrado. Dividimos por el diámetro, que es 4 pulgadas. Esas 4 pulgadas nuevamente transformamos a metros, multiplicamos por esta constante 2 y multiplicamos por la gravedad. De ahí obtenemos de que la pérdida de energía por fricción en el primer tramo es igual a 0.489. Entonces ya tenemos este valor de acá. Ahora hacemos la pérdida de fricción en el tramo de descarga. Mismo análisis. Utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach, que es igual al factor de fricción por la longitud, por la velocidad promedio del tramo al cuadrado, entre 2 veces el diámetro del tramo por la gravedad. Nuevamente utilizamos el diagrama de Modi, tenemos que calcular lo que es la aspereza relativa. El enunciado nos dice que tanto la línea de succión como la línea de descarga es de hierro forjado, entonces por lo tanto tiene la misma rugosidad de 0.046 milímetros. Entonces, en este caso lo único que va a variar va a ser que el diámetro 2 es igual a 2 pulgadas, esas 2 pulgadas multiplicamos por 0.0254, y de ahí obtenemos una aspereza relativa de 9 por 10 a la menos 4. El número de Reynolds también está calculado, que es 5.2 por 10 a la 5, y con eso entramos a nuestro diagrama de Modi y obtenemos de que F es aproximadamente igual a 0.02. Entonces, utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach, ponemos acá el factor de fricción 0.02, multiplicamos por su longitud para el segundo tramo es igual a 200 metros, su velocidad promedio lo hemos calculado, es 7.4 metros segundo, eso lo elevamos al cuadrado, entre el diámetro, que es 2 pulgadas, transformamos a metros, multiplicamos por esta constante 2 y multiplicamos por la gravedad. Así obtenemos de que la pérdida de energía por fricción en el segundo tramo es igual a 219.76 metros, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que la pérdida de energía por fricción en el segundo tramo es mucho mayor que en el primer tramo, y eso se debe básicamente que la longitud del segundo tramo es muchísimo mayor, es 200 metros, en cambio en el primer tramo es 15 metros. Seguimos, ya hemos obtenido este segundo valor, ahora nos pasamos a
H sub S1, es decir, la pérdida de energía a la entrada en este punto. Entonces, las pérdidas menores, acuérdense, tiene esta forma, que es igual a una constante K, o mejor dicho, un factor K, multiplicado por una velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Entonces, K, sabemos que podemos obtenerlo de figuras, tablas o diagramas. En este caso, para este curso hemos mostrado unas figuritas que tenían sus diferentes Ks. Entonces, para una entrada tipo bordes rectos, K es igual a 0.5. Entonces, utilizamos la ecuación, esta de acá, que es igual a K, donde K es igual a 0.5. La velocidad va a ser la velocidad que ocurre en esta tubería, que es igual a 1.85. Eso tiene que estar elevado al cuadrado y dividimos entre 2 veces la gravedad. De ahí obtenemos de que la pérdida de energía a la entrada es igual a 0.087. Entonces, sí está calculado esto de acá. Nos pasamos, acá nuevamente nos anotamos todo lo que hemos calculado hasta ahora, pérdidas de energía por fricción y pérdida de energía a la entrada. Nos pasamos al segundo punto, que es la pérdida de energía en la válvula. Entonces, la pérdida de energía en la válvula es igual también a K multiplicado por una velocidad promedio al cuadrado entre 2G, donde K está expresado como el producto de F sub T multiplicado por LE entre D, donde F sub T, acuérdense, está en función del tipo de diámetro, del diámetro y el tipo del material de la tubería. Y LE entre D está en función del tipo de válvula y su abertura. En este caso, tenemos los datos de que es una válvula globo y esta válvula globo está abierta al 100%. Y hemos presentado una tablita donde nos da que LE entre D para este tipo de condiciones va a ser igual a 340. Y sabemos de que es una tubería de hierro, de acero, que tiene un diámetro igual a 2 pulgadas, entonces por lo tanto también podemos obtener F sub T, que es igual a 0.019. Entonces utilizamos esta ecuación, calculamos K, que es igual a 0.019 por 340, multiplicado por la velocidad de ese tramo. En este caso es la velocidad 2, que es 7.4, eso al cuadrado, entre 2G. Y de ahí obtenemos de que la pérdida de energía del alcohol metílico cuando pasa por esta válvula globo es igual a 18.03 metros. Luego tenemos lo que son las pérdidas en el codo. Ambos son codos estándares de 90 grados, entonces por lo tanto la pérdida de energía tanto en este codo como en este codo es la misma, es decir, F sub T multiplicado por LE entre D por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Entonces, para un codo de 90 grados estándar, LE entre D es igual a 30 y para una tubería de 2 pulgadas con tipo acero, F sub T es igual a 0.019. Entonces, lo que hacemos es ahora calcular la pérdida de energía para los dos codos. Entonces, tenemos 2 codos, por eso estoy multiplicando por 2, multiplicamos por K, donde K es igual al producto de F sub T, es decir, 0.019, multiplicado por LE entre D, que es 30. Eso multiplicamos por la velocidad promedio, que es 7.4 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Finalmente, la pérdida de energía menor en el codo 3, en ambos codos es igual a 3.18 metros. Nos falta la pérdida de energía aquí a la salida, es decir, en este punto 5. La pérdida de energía en ese punto va a ser igual a K por la velocidad promedio de la tubería que está saliendo al cuadrado entre 2G. Y cuando tenemos la entrada de una tubería a un reservorio, hemos dicho que K va a ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, H sub S5 va a ser igual a 1 por su velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Y de ahí obtenemos que HS5 es igual a 2.79. Entonces, con eso ya tenemos calculado todas estas pérdidas de energía por fricción y pérdidas de energía menores. Hacemos la sumatoria de estas pérdidas, que es esto de acá, las de fricción y las pérdidas menores. Nos vamos anotando. La primera pérdida de energía por fricción es 0.489. La segunda pérdida de energía por fricción es 219.76. Y acá tenemos el resto de las pérdidas menores. Y de ahí obtenemos que delta HL, la sumatoria de HL es igual a 244.33 metros. Entonces ya tenemos este valor de acá. Nos pasamos al tercer paso, que es la determinación
de la energía que está añadiendo la bomba al sistema. Entonces, para ello, utilizamos la ecuación de la energía que la hemos analizado, que nos dice que es la elevación en el punto A más la energía que está añadiendo al sistema una bomba es igual a la elevación del punto B más la sumatoria de las pérdidas de energía por fricción y pérdidas de energía singulares. Entonces, como nos interesa calcular la energía que está añadiendo la bomba, entonces esta ecuación la expresamos de esta forma. H sub P, es decir, la energía añadida por la bomba, es igual a ZB menos ZA más la sumatoria de H sub L. Y ZB menos ZA es igual a 10. Estamos poniendo acá nuestro sistema de referencia, entonces este es nuestro punto 0, y por lo tanto vamos a tener acá un valor de 0 para ZA, y para ZB va a ser justamente esta diferencia de alturas que es H, donde H es dato, 10 metros, más 244.33 que corresponde a esta sumatoria de pérdidas de energía. Por lo tanto, H sub P es igual a 253.33 metros, es decir, la bomba está añadiendo una energía igual a 253.33 metros. El segundo inciso nos pedían que determinemos la potencia de la bomba. Entonces, la potencia de la bomba es igual al peso específico del fluido multiplicado por el caudal de bombeo por H sub P entre la eficiencia de la bomba. Tenemos todos los datos. Primero acá calculamos lo que es el peso específico. El peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad. Tenemos el dato de la densidad, que es esto de acá, 789, multiplicamos por la gravedad. Entonces ahí obtenemos lo que es el peso específico. El caudal es igual a 0.015 metros cúbicos segundo, que también lo hemos transformado. Y multiplicamos también por H sub P, es decir, la energía que está añadiendo la bomba, que es 253.33. Y dividimos entre la eficiencia de la bomba, que es 76%, es decir, 0.76. Y de ahí obtenemos de que la potencia de la bomba es igual a 38.853.77 newtons metro segundo. Si lo expresamos en kilowatts, es igual a 38.8 kilowatts. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Se ha entendido? Hola. Disculpe. Sí. Para el examen, el diagrama de Mood, no sé si estuve ese día. ¿Se puede traer el diagrama de Mood o de cómo podemos sacar el valor de...? Sí, se van a imprimir. Haremos una cosa. Y lo mismo para los K de los accesorios, ¿no? Sí, exacto, se tiene que hacer su formulario, ¿no? Pero ahorita, antes de que me olvide, lo subiré lo que es el diagrama de MODI. Material. Browse. Voy a subir, aquí está el diagrama de MODI y hay los abacos también. Aquí hay otro tipo de diagrama de MODI y todo esto lo voy a subir. La room, así lo tienen y lo pueden imprimir también. Diagramas. Entonces, sí, tienen que imprimirlo, por favor. ¿Alguien más con alguna pregunta? Entonces, haremos este ejercicio. Ok. Entonces, en este ejercicio nos dice que hay agua que está fluyendo con un caudal igual a 0.05 metros cúbicos segundo. Está fluyendo desde el reservorio A hacia el reservorio B. Y está circulando por un sistema de tuberías, que son estas de acá. El primer tramo de 1 a 2, el segundo tramo de 2 a 3 y el tercer tramo de 3 a 4. Estas tuberías están conectadas en serie y son de concreto. Entonces,
nos piden que determinemos la diferencia de alturas H, es decir, la diferencia de alturas entre esta superficie libre en B y esta superficie libre en A. Y nos dice que para facilitar las cosas, que omitamos solamente las pérdidas menores. Como datos tenemos el diámetro del primer tramo, que es 140 milímetros, su longitud es 1100 metros, el diámetro del segundo tramo es 220 milímetros y su longitud es 1500 metros. Y del tercer tramo, su diámetro es 180 milímetros y su longitud es 1000 metros. La viscosidad cinemática del agua es 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, hacemos el balance de energías entre la superficie libre A y la superficie libre B. Nos anotamos la ecuación. En este caso tenemos la presión en el punto A, su elevación, su velocidad promedio, las pérdidas de energía, ganancias de energía o pérdidas de energía del sistema a través de bombas o turbinas, presión en B, su elevación en B, su velocidad promedio en B, y la sumatoria de fuerzas de pérdidas de energía, sumatoria de pérdidas de energía por fricción o pérdidas de energía singulares o menores. ¿No? En este caso, al igual que el anterior ejemplo, el reservorio A y el reservorio B están abiertos a la atmósfera, entonces, por lo tanto, sus presiones son igual a 0. Su velocidad de descenso de este punto A es demasiado pequeña en comparación a las velocidades que ocurren dentro de las tuberías, y lo mismo acá, en el punto B. Entonces, podemos simplificar las velocidades. ¿No? Entonces, lo que va a quedar es de que y no hay ni bombas ni turbinas, entonces H sub S también es igual a 0. Entonces, la ecuación de conservación de energía entre el punto A y el punto B queda de esta forma. ZA es igual a ZB más la sumatoria de pérdidas de energía de fricción y pérdidas de energía singulares o menores. En otras palabras, ZA menos ZB es igual a la sumatoria de H sub L. Y ZA menos ZB es justamente esta diferencia de alturas H, que es la que nos está pidiendo el enunciado, ¿no? Que calculemos H. Entonces, H va a ser igual a la sumatoria de pérdidas de energía por fricción, porque nos está diciendo que omitemos las pérdidas menores. Entonces, las pérdidas de energía va a ser básicamente la pérdida de energía por fricción en el primer tramo, más la pérdida de energía por fricción en el segundo tramo, más la pérdida de energía por fricción en el tercer tramo. Hacemos la determinación de las velocidades. En otras palabras, una velocidad va a ser igual al caudal que está circulando dividido entre el área de la sección transversal. Entonces, para el primer tramo, 1 a 2, su velocidad va a ser igual al caudal entre el área de esa sección transversal. El caudal es dato, 0.05 metros cúbicos segundo. Dividimos entre el área, que es pi por radio al cuadrado. Su diámetro es 140 milímetros, entonces, por lo tanto, su radio es 70 milímetros, y esos 70 milímetros transformamos a metros, es decir, nos va a dar un valor de 0.07. De ahí obtenemos que su velocidad en el primer tramo es 3.24 metros sobre segundo. Lo mismo para el segundo tramo, tramo de 2 a 3, es caudal, 0.05, entre el área, pi por radio al cuadrado. Su diámetro es 220 milímetros, por lo tanto su radio es 110 milímetros, y eso en metros es igual a 0.11. Y de ahí obtenemos que su velocidad en el segundo tramo es igual a 1.31 metros sobre segundo. Y lo mismo para el tercer tramo. Caudal, 0.05 entre el área, pi por radio al cuadrado. Su diámetro es 180 milímetros, su radio es 90 milímetros, es decir, 0.09 metros. Y de ahí obtenemos que su velocidad en el último tramo es igual a 1.96 metros sobre segundo. Pasamos a determinar el número de Reynolds. Para el primer tramo, el número de Reynolds va a ser igual a su velocidad promedio multiplicado por su diámetro entre viscosidad cinemática. Su velocidad en el primer tramo es 3.24, lo anotamos. Su diámetro es 140 milímetros, es decir, 0.14 metros. Y la viscosidad es dato, 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, el número de Reynolds es 4.12 por 10 a la 5 para el primer tramo. Lo mismo para el segundo tramo, su velocidad la hemos hallado, 1.31, su diámetro es 220 milímetros, es decir, 0.22 metros, y dividimos entre la viscosidad cinemática y nos da un valor de Reynolds igual a 2.6 por 10 a la 5.
Para el tercer tramo, su velocidad es 1,96, su diámetro es 180 milímetros, es decir, 0,18 metros, y dividimos entre la viscosidad cinemática, dándonos un número de Reynolds aproximadamente igual a 3.2 por 10 a la 5. Entonces, para una tubería de concreto, podemos obtener que su rugosidad varía entre 0.3 a 3 milímetros. En este caso, lo que vamos a hacer es agarrar un promedio, es decir, 3.3 entre 2 nos da un valor de 1.65 milímetros. Entonces, su aspereza relativa, que es E entre D, es igual a 0.00165 metros, entre el diámetro, que es 140 milímetros, eso también lo transformamos a metros, y nos va a dar una aspereza relativa de 0.012. Lo mismo para el segundo tramo, es el mismo material, es concreto, tiene la misma rugosidad, solamente estamos variando su diámetro, que es 0.22 metros, y nos da una aspereza relativa de 0.0075. Y para el tercer tramo, su aspereza relativa es igual a 0.0092, tenemos el mismo material que es concreto, y su diámetro es igual a 180 milímetros. Entonces, con eso pasamos a determinación del factor de fricción con el diagrama de Modi. Entonces, lo que hacemos es entrar con estos valores, con el número de Reynolds y con su aspereza relativa, y del diagrama de Modi vamos a obtener que su factor de fricción, F, para el primer tramo es aproximadamente igual a 0.0395. Para el segundo tramo, igual entramos con Reynolds, entramos con la aspereza relativa y obtenemos un factor de fricción de 0.0345. Y para el tercer tramo, lo mismo, obtenemos un valor de 0.0365. Entonces, con eso nos pasamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, que es esta de acá, que nos dice que la pérdida de energía por fricción es igual al factor de fricción, en este caso para el primer tramo, multiplicado por la longitud del primer tramo por su velocidad promedio, al cuadrado entre 2 veces el diámetro por la gravedad. Entonces, para el primer tramo tenemos su factor de fricción, 0.0395, su longitud es dato, es 1100 metros, anotamos, su velocidad también la hemos hallado, es esta de acá, 324 metros segundo al cuadrado, entre 2 veces el diámetro por la gravedad. Y eso nos da una pérdida de energía por fricción igual a 166.05 metros. Para el segundo tramo hacemos lo mismo, nos anotamos su factor de fricción, que es 0.0345, multiplicado por su longitud, que es dato, 1500, su velocidad, que es 1.31 al cuadrado, entre 2 veces su diámetro por la gravedad. Y nos da una pérdida de energía por fricción de 20.57 metros. Para el tercer tramo, lo mismo. Factor de fricción, que lo hemos calculado, su longitud, su velocidad promedio al cuadrado, entre 2 veces el diámetro por la gravedad. Nos da un valor de 39.7. Entonces, por lo tanto, las pérdidas de energía por fricción va a ser igual a 166.05 más 20.57 más 39.97. Eso nos da un valor total de 226.32. Ahora sí utilizamos la ecuación de la conservación de energía, que estaba resumida en esto, donde nos dice que H es igual a 226.32 metros. Entonces, esa es la diferencia de alturas entre la superficie libre del reservorio B y el reservorio A. ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo cómo se trabaja con los sistemas de tubería en serie? Inge, una pregunta. ¿Sí, Pi? En el problema siempre va a mencionar qué clase de tubería es, en ese caso concreto, ¿verdad? Sí, exacto. Voy a darles ese datito. Y en el caso, por ejemplo, cuando tenemos válvulas o codos, vamos a utilizar para el examen también un F sub T para lo que es una tubería de acero, ¿no? Entonces vamos a utilizar siempre valores que conozcamos. Entonces, hay una
diapositiva con un ejercicio que es la continuación de la práctica, y nos vamos a hacer una descripción de lo que son las líneas piezométricas y de energía. Entonces, estas líneas piezométricas y de energía son calculadas cuando existe flujo permanente, es decir, cuando el caudal es constante a lo largo del tiempo. Entonces, la línea piezométrica básicamente nos va a mostrar una representación gráfica de la sumatoria de diferentes términos. En este caso, el término de presión entre peso específico más su elevación en diferentes puntos del sistema. Entonces, una vez que nosotros conozcamos presión entre peso específico y su elevación, lo que vamos a hacer es ubicarlos de manera vertical en el punto donde lo hemos calculado. Y tiene que estar por encima del centro de la tubería. Entonces, básicamente una línea piezométrica es el ploteo de la sumatoria de la presión entre peso específico de un punto más la elevación de ese punto. Entonces, cuando tengamos varios de estos puntitos, unimos esos puntos y creamos una línea, y esa línea se llama línea piezométrica. Entonces, la línea piezométrica es un lugar geométrico hasta el cual subiría el fluido en unos tubos verticales que están conectadas a aberturas de la tubería. Más adelante hay un gráfico y ahí les voy a mostrar qué es este enunciado. Y la línea de energía nos va a mostrar una gráfica de la energía disponible a lo largo y por encima del sistema de tubería. Y esta línea de energía siempre va a estar por encima de la línea piezométrica y va a estar por encima a una distancia de velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, un momentito, estoy dando clases, por favor, otro momentito, ¿ya? Gracias. Entonces, la línea de energía va a ser el ploteo de la sumatoria de la velocidad promedio al cuadrado entre 2G de un cierto punto, más la presión de ese punto entre el peso específico, más la elevación de ese punto. Entonces, si tenemos diferentes puntos, lo que vamos a hacer es unir a través de una línea y va a formar lo que es la línea de energía. Entonces, imagínense que tenemos acá la tubería. Esta tubería está por encima de un datum, es decir, de un nivel de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, vamos a tomar lo que es el inicio y el fin de esta tubería. Entonces, el inicio está a una elevación Z sub 1 a partir de este datum, de este nivel de referencia, y la salida está a una elevación Z2. Entonces, si en este punto yo calculo su presión entre el peso específico y hago la sumatoria de Z1 más esto de acá, voy a obtener un puntito. Y lo mismo para este segundo punto, para la salida. Conozco ya su elevación, determino su presión en ese punto, es decir, la presión en el punto 2 entre el peso específico, hago la sumatoria y voy a obtener otro puntito. Entonces, si uno de esos dos puntos, lo que voy a obtener es una línea piezométrica. Y si a este punto, a la entrada, le sumo su velocidad promedio al cuadrado entre 2G, voy a obtener otro puntito. Lo mismo para la salida, sumo su velocidad a la salida al cuadrado entre 2G, obtengo otro puntito. Y si uno de esos dos puntos, lo que voy a obtener es una línea de energía, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir estas líneas de energía y estas líneas piezométricas es que nos va a dar una idea gráfica donde existe, por ejemplo, pérdidas puntuales, pérdidas por lo que es un codo o ganancias de energía por una bomba, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma muy sencilla de poder hacer la evaluación de cómo están las pérdidas de energía a lo largo de un sistema de tuberías, ¿no? Y justamente la diferencia de alturas entre este punto y este punto es H sub F, donde H sub F es la pérdida de energía de carga, es decir, energía por fricción, pérdida de energía por fricción o por dispositivos que son uniones, válvulas, etc. Me voy a saltar esta diapositiva y me voy a saltar este ejercicio de acá. Me estoy saltando este ejemplo porque este ejemplo está desarrollado en lo que es, está en su PDF, desarrollado punto por punto. Y prefiero pasarme a lo que es este ejemplo que no está desarrollado en sus diapositivas.
Entonces, en este ejemplo, nos dice que tenemos un aceite. Este aceite tiene un peso específico relativo igual a S, donde S es 0.75. Este aceite tiene una viscosidad cinemática, que es igual a 4.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Entonces, este aceite está siendo bombeado de un depósito, está bombeando el aceite hasta un depósito, que es el punto C, y está siendo bombeado a través de una tubería de acero roblonado. Este acero roblonado tiene una aspereza, una rugosidad igual a E, donde E es igual a 2 milímetros. Y está siendo bombeado a través de un sistema de tuberías que tiene un diámetro igual a D, donde D es 50 centímetros. Y está siendo bombeado por una longitud, es decir, desde la bomba hasta el reservorio hay una longitud igual a L de 2000 metros. El caudal de bombeo es igual a 230 litros sobre segundo. Entonces, la presión justo antes del ingreso de la bomba es igual a P sub A, donde P sub A es igual a 0.22 newtons sobre centímetro cuadrado. Nos pregunta el enunciado del ejercicio qué potencia debe suministrar esta bomba, expresada en kilovatios, si su eficiencia es igual a 75%. El inciso B nos piden que determinemos la presión justamente después de la bomba, es decir, a la salida de la bomba en el punto B. Entonces, también hay que determinar P sub B. Y el tercer inciso nos dice que dibujemos la línea de energía, y esta línea de energía tiene que pasar por el punto A, por el punto B y por el punto C. Nos dice que omitamos pérdidas menores. Entonces, empezamos con el primer inciso. Hacemos la transformación primeramente de la presión. Esta presión estaba expresada en 0.22 newtons sobre centímetro cuadrado. No es estándar, eso tiene que estar expresado en metros cuadrados. Entonces, eso multiplicamos por 1000 y vamos a tener una presión en A igual a 2200 newtons metro cuadrado. Estamos transformando centímetros cuadrados a metros cuadrados. El caudal es igual a área por velocidad, entonces, por lo tanto, la velocidad de flujo va a ser igual al caudal entre el área. El caudal es dato, caudal es 230 litros segundo, esos litros transformamos a metros cúbicos, es decir, dividimos entre 1000 y vamos a obtener un valor de 0.23 metros cúbicos sobre segundo. Dividimos entre el área, que es pi por radio al cuadrado, el diámetro es 50 centímetros, por lo tanto, su radio es 0.25 metros. Y de ahí obtenemos que su velocidad es igual a 1.17 metros sobre segundo. Su número de Reynolds es igual a la velocidad promedio entre el diámetro de la tubería entre viscosidad cinemática. La velocidad ya está calculada, 1.17 metros segundo. Su diámetro es 50 centímetros, es decir, 0.5 metros. Y la viscosidad cinemática es dato, es este de acá, 4.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, por lo tanto, su número de Reynolds es igual a 1.42 por 10 a la 5. Su aspereza relativa es E entre D. La rugosidad para este tipo de acero roblonado es un dato, 2 milímetros. Esos milímetros transformamos a metros, es decir, 0.002, y dividimos entre el diámetro, que es 0.5 metros. Y de ahí obtenemos que su aspereza relativa E entre D es igual a 0.004. Entonces, con el número de Reynolds y esta aspereza relativa, nuevamente entramos al diagrama de Modi y nos debería dar que su factor de fricción F para el tramo B a C es igual a 0.029. Entonces, la pérdida de energía por fricción en el tramo B a C es igual a factor de fricción F por la longitud, por su velocidad promedio al cuadrado entre 2 veces el diámetro por la gravedad. Factor de fricción calculado, 0.0029. Su longitud de ese tramo es igual a 2000 metros. Su velocidad es 1.17 metros segundo, eso al cuadrado, entre 2 veces el diámetro, que es 0.5 metros, por la gravedad. Y de ahí tenemos de que la pérdida de energía por fricción del punto B hasta el punto C es igual a 8.09 metros.
Nos hacemos un balance de energía ahora entre el punto A y el punto C, es decir, entre este puntito que es justo antes de la bomba y lo que es el reservorio. Entonces tenemos primeramente lo que es la presión en el punto A entre su peso específico, más la elevación en el punto A, más la velocidad promedio al cuadrado entre 2G, más la energía que se añade al sistema por la bomba. Eso tiene que ser igual a la energía que se resta al sistema por el turbinado, más la presión en el punto C entre su peso específico, más la elevación en el punto C, más la velocidad en el punto C al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía por fricción que ocurre entre el punto B hasta el punto C. Entonces, lo que tenemos acá es de que hay algunos valores. Ojo, al inicio del enunciado me he olvidado decir que la bomba está situada a una elevación H sub 2. H sub 2 es dato, 25 metros. Y la superficie libre acá, en el punto C, tiene una elevación igual a 58 metros. Entonces, en este caso, lo que tenemos es de que no hay turbinas, entonces H sub T es igual a 0. Tenemos de que este reservorio está también abierto, está en contacto con la atmósfera, entonces P sub C es igual a 0. Tenemos luego que la velocidad de descenso o ascenso, mejor dicho, en este reservorio es bastante lenta, entonces sus velocidades son muy bajitas, entonces esto también es aproximadamente igual a 0. Y como nos está pidiendo el enunciado que calculemos la potencia que debe suministrar la bomba, entonces lo que necesitamos calcular es la energía que está añadiendo la bomba. Entonces, esta ecuación se la expresa de esta forma. Que la energía que está añadiendo la bomba al sistema, H sub P, es igual a la elevación del punto C, más la energía que se está perdiendo por fricción, menos la presión en el punto A dividido entre su peso específico, menos la elevación del punto A, menos la velocidad en el punto A al cuadrado entre 2G. Tenemos todos los datos. La elevación del punto C es H sub 1. H sub 1 es 58 metros, más la pérdida de energía por fricción que le hemos calculado acá, que es 8.09, menos la presión en el punto A. Y la presión en el punto A es este valor, 2.200 newtons sobre metro cuadrado, 2.200 pascales, entre el peso específico. En este caso nos están dando la gravedad específica del aceite, que es 0,75. Entonces, ese 0,75 multiplicamos por el peso específico estándar, que es del agua, que es 9.810. Menos la elevación del punto A. La elevación del punto A es H sub 2, donde H sub 2 es 25 metros. Menos la velocidad en la tubería de 50 centímetros. Esa velocidad es igual a 1.17 metros sobre segundo. Eso tiene que estar al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y de ahí nos da que la bomba está añadiendo energía al sistema con un valor igual a 40.72 metros. Con eso ya hemos hecho el cálculo del primer inciso. Perdón, falta uno, porque nos pide que determinemos la potencia, no la energía. Entonces, la potencia que necesita la bomba es igual a W sub P, eso es igual al peso específico del aceite o del fluido, por el caudal de bombeo, por H sub P, entre la eficiencia de la bomba. Entonces, el peso específico del aceite, hemos dicho que es igual a su gravedad específica 0,75, multiplicada por el peso específico del agua. Multiplicado por el caudal, que es 0.23 metros cúbicos segundo, multiplicado por la energía que está añadiendo la bomba al sistema, que es 40.72, entre la eficiencia de la bomba, que es 75%. Y eso nos da un valor de 86.144 newtons metro segundo, y eso expresado en kilovatios, vamos a tener que es igual a 86.14. Entonces, con eso ya concluimos el primer inciso. Ahora, también nos está pidiendo que calculemos la presión en el punto B, es decir, justamente después de la bomba. Entonces, para ello, hacemos un balance de energía entre el punto A y el punto B. Tenemos la presión en el punto A entre su peso específico, la elevación del punto A, la velocidad de circulación por la tubería de 50 centímetros, tiene el mismo diámetro, ojo, mismo diámetro, pueden ver, entre 2 veces la gravedad, más la energía que añade la bomba al sistema, más la energía que se resta
al sistema por un turbinado, más la presión en el punto B, entre el peso específico del aceite, más la elevación del punto B, más la velocidad promedio de la tubería al cuadrado entre 2G, más las pérdidas de energía por fricción. En este caso, del punto A al punto B, no debería haber, esto de acá está de más, muchachos, por si acaso, porque no hay pérdida de energía por fricción, porque es justamente antes de la bomba y justamente después de la bomba. Entonces, este término de acá está de más. Entonces, no hay turbinas, entonces esto se hace igual a 0. El punto A con el punto B están a la misma elevación, entonces por lo tanto también se puede simplificar ZA con ZB, se restan. Tenemos el mismo diámetro de tubería, es decir, 50 centímetros en esta parte y también 50 centímetros en esta parte, entonces por lo tanto es la misma velocidad, se restan estos dos valores. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es de que nuestra ecuación de energía queda resumida en esta forma. La presión en el punto A, entre el peso específico del aceite, más la energía que añade la bomba al sistema, es igual a la presión en el punto B, entre el peso específico del aceite. Y nos piden que calculemos la presión en B. Entonces, de ahí expresamos esa ecuación en función de PB, que es igual al peso específico del aceite, multiplicado por la presión en el punto A entre peso específico, más la energía que se añade al sistema por la bomba. Vamos reemplazando los valores. Este peso específico es igual a la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua. Todo eso lo multiplicamos por la presión en el punto A, que es 2.200 pascales, entre el peso específico del aceite, más HP, que lo hemos calculado, que es 40.72. Y de ahí obtenemos de que la presión en el punto B, a la salida de la bomba, es 301.797.4 newtons sobre metro cuadrado. Entonces, con eso ya está calculado la presión en el punto B. Ahora pasamos al cálculo de la línea de energía. Nos piden que hagamos el cálculo de la línea de energía en el punto A, en el punto B y en el punto C. Entonces, hacemos la ecuación de la línea de energía es básicamente la sumatoria de presión entre peso específico, más elevación, más la velocidad promedio en ese punto al cuadrado entre 2G. En este caso, para el punto A, tenemos que tomar en cuenta la presión en A entre el peso específico, más la elevación en el punto A, más la velocidad que ocurre en el punto A al cuadrado entre 2G. La presión en el punto A es 2.200, su peso específico es 0,75 por 9.810, su elevación en el punto A es dato, 25 metros, es este valor de acá, más la velocidad promedio de la tubería en ese punto, que es 1.17 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Y de ahí obtenemos que la energía en el punto A es igual a 25.36. Lo mismo para B, su energía va a ser igual a la presión en el punto B entre su peso específico, elevación del punto B y la velocidad que ocurre en el punto B al cuadrado entre 2G. Entonces, la presión en el punto B lo hemos calculado, es esto de acá, dividimos entre su peso específico más su elevación, y su elevación es la misma que en A, 25 metros, más su velocidad promedio al cuadrado entre 2G, y de ahí obtenemos que la energía, justamente después de la bomba, es igual a 66.08 metros. Y finalmente, para C, lo que tenemos es la presión en el punto C entre su peso específico, su elevación en el punto C, más la velocidad en el punto C al cuadrado entre 2G. Entonces, este punto C está en este puntito, es decir, la superficie libre, está en contacto con la atmósfera, entonces P sub C es igual a 0. Y su velocidad de ascenso en el punto C es muy lentita, entonces esto es cercano a 0, es despreciable. Entonces, simplemente tenemos el valor de ZC, es decir, la elevación del punto C, que es H1, donde H1 es igual a 58 metros. Entonces, por lo tanto, la energía en el punto C es igual a 58 metros. Entonces, para hacer el ploteo de la línea de energía, lo que tenemos que hacer es situar los puntos. Entonces, el primer punto, la energía para el punto A es igual a 25.36 metros, ¿no? Este valor que hemos calculado. Para el punto B, para este puntito, su energía es igual a 66.08 metros y para el punto C, su energía es igual
a 58 metros. Entonces, hacemos la unión de los puntos y lo que obtenemos es justamente la línea de energía, ¿no? Entonces, en esta línea de energía, lo que les decía es de que ustedes pueden hacer una evaluación gráfica si es que existe pérdidas de energía o ganancias de energía. En este caso pueden ver de que inicialmente había una energía bastante pequeña de 25.36 metros, pero viene la bomba y lo que hace la bomba es añadir energía al sistema, entonces existe un salto hasta este punto. Del punto B hasta el punto C existe una pendiente negativa y esa pendiente negativa nos está indicando que hay pérdida de energía y en este caso es pérdida de energía que está ocurriendo por la fricción y esa fricción, ojo, la hemos calculado, que es esto de acá, ¿no? 8.09. Entonces existe esa caída de energía hasta llegar al punto C. ¿Preguntas? Y ¿Sí? cuando haya la velocidad era 1.17, ¿verdad? Ahí, ¿por qué lo puso caudal? ¿Dónde cito? La primera parte. ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde cito? Sí, Me ahí. he perdido. Sí, ¿Esto? ahí. Sí. Ay, perdón, es velocidad, tienes toda la razón. Esto de acá es mucho copy-paste hago cuando utilizo PowerPoint. Esto es velocidad, tienes razón. Es la velocidad, es igual a caudal entre área y eso es 1.17 metros segundo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El consejo que les doy es de que vayan también por este ejercicio, este ejemplo de la línea piezométrica que está acá. O prefieren hacerlo ahorita, muchachos. ¿Están con tiempo? Tenemos tiempito, no tenemos aún media hora. Haremos este ejemplito más, muchachos. Ahora que me acuerdo es también bastante útil que hagamos. Entonces, en este ejemplo, nos está mostrando un reservorio, que es esto de acá, y a través de este reservorio está saliendo una tubería, que es esta de acá, y en esta tubería existe un factor de fricción F, que es igual a 0.02. Entonces, la entrada del reservorio a la tubería es del tipo bordes rectos. Entonces, a partir de esta entrada, a una distancia L1, es decir, 80 pies, existe una válvula. Y esta válvula tiene una relación LE entre D igual a 666.67. Y esta válvula está completamente abierta. La tubería tiene un diámetro constante, es decir, desde acá hasta el punto B, tiene un diámetro constante igual a D1, que es igual a 6 pulgadas. Y a la salida de la tubería, esta va a decrecer de manera gradual con un ángulo del cono de contracción igual a teta, y ese ángulo es 65 grados. Y va a decrecer hasta un diámetro final D2, donde D2 es igual a 3 pulgadas. Entonces, esta contracción desde el punto D hasta el punto E ocurre en una distancia muy pequeñita, ¿no? Nos está aclarando, ¿no? Es básicamente una boquilla, entonces la distancia es bastante pequeñita, entonces podemos omitir las pérdidas de energía por fricción. ¿Qué más tenemos? Tenemos las elevaciones a la superficie libre de este reservorio. Desde el eje de simetría de la tubería hay una distancia H1, que es 60 pies, y desde nuestro datum o elevación de referencia hasta el eje de simetría de la tubería hay una elevación de 10 pies. Entonces, con todos estos, perdón, me falta decir de que desde la válvula hasta el punto D hay una longitud L2, que es igual a 120 pies. Entonces, con estos valores nos piden que determinemos las elevaciones de la línea piezométrica y de la línea de energía para los puntos A, para el punto B, que es antes de la válvula, para el punto C, que es después de la válvula, para el punto D y para el punto E. Entonces, la línea piezométrica hemos dicho que es la sumatoria de la presión en un cierto punto entre el peso específico del fluido más la elevación de ese punto. Y la línea de energía es lo mismo, pero
hay que sumar la velocidad en ese punto al cuadrado entre 2G. Entonces empezamos haciendo un balance de energía entre lo que es la superficie libre y lo que es la salida de nuestro sistema de tuberías, entre el punto 0 y el punto E. Entonces tenemos lo que es la presión en el punto 0, entre peso específico, su elevación en el punto 0, más la velocidad en el punto 0 al cuadrado, entre 2G, tiene que ser igual a H sub S, que es las pérdidas de energía al sistema por turbinas o ganancia de energía al sistema por bombas, más la presión a la salida entre peso específico, su elevación a la salida, más la velocidad a la salida al cuadrado entre 2G, más las pérdidas de energía menores y fricción. Menores y fricción. Entonces, mi superficie libre está en contacto con la atmósfera, entonces P sub 0 es igual a 0. La velocidad de descenso en la superficie libre es muy pequeñita en comparación con las velocidades que ocurren en la tubería, entonces eso también es despreciable. No hay bombas, no hay turbinas, entonces H sub S es igual a 0. Y estamos calculando también a la salida, y esta salida, como pueden ver, está en contacto con la atmósfera, entonces P sub E también es igual a 0. Entonces, lo que tenemos es de que Z sub 0 es igual a Z sub E, más la velocidad en el punto E al cuadrado entre 2G más la sumatoria de pérdidas de energía por fricción y pérdidas de energía menores. Z sub 0, es decir, la elevación de este punto, es igual a H1, que es igual a 60, más H sub 2, que es igual a 10, es decir, 70 pies. Y Z sub E, en este puntito, es igual a H sub 2, que es igual a 10 pies. Más la velocidad NE al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, más las pérdidas de energía por fricción y pérdidas menores. Entonces, ordenamos esta ecuación y ponemos valores numéricos, y lo que vamos a tener es que 60 es igual a la velocidad NE al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, más estas pérdidas de energía por fricción y pérdidas menores que ocurren a partir del punto C, del punto O hasta el punto E. Ahora sé que podemos utilizar la ecuación de conservación de masa, es decir, el caudal que está circulando por esta tubería es el mismo, es decir, el caudal que está circulando por la tubería que tiene un diámetro de 6 pulgadas, es decir, desde el punto A hasta el punto D, es igual al caudal en la tubería o en la sección que tiene un diámetro de 3 pulgadas. En otras palabras, tenemos de que el área transversal de la tubería de 6 pulgadas multiplicada por la velocidad que ocurre entre este punto a este punto es igual al área de la salida de la, tubería, de la boquilla de 3 pulgadas multiplicado por su velocidad a la salida, es decir, la velocidad en el punto E. Entonces, acá expresamos ahora la velocidad N en función del área de la tubería de 6 pulgadas multiplicado por la velocidad que ocurre en la tubería de 6 pulgadas entre el área de la tubería o de la boquilla que tiene 3 pulgadas. Entonces, vamos reemplazando, nos anotamos lo que es el área para la tubería de 6 pulgadas, que es pi por radio al cuadrado. Si es 6 pulgadas, su diámetro, si su diámetro es 6 pulgadas, su radio es 3 pulgadas, eso al cuadrado multiplicado por esa velocidad. Y abajo lo mismo, tenemos pi por radio al cuadrado, el diámetro es 3 pulgadas, entonces por lo tanto su radio es 1.5. Eso al cuadrado, simplificamos estos pi's y lo que vamos a tener es de que la velocidad de salida en el punto E es igual a 4 veces la velocidad que ocurre entre el punto A al punto D, es decir, la velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Nos anotamos lo que hemos calculado hasta ahora, ecuación de la línea piezométrica, de la línea de energía, esta primera ecuación del balance de energía entre el punto 0 y el punto E, y la relación de la velocidad a la salida en este punto con la velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Entonces, ahora hacemos el cálculo de las pérdidas menores y pérdidas de energía por fricción. Es decir, existe una pérdida menor acá a la entrada del reservorio a lo que es la tubería. Tenemos una pérdida de energía por esta válvula. Tenemos una pérdida de energía por fricción que va a ocurrir desde el punto A hasta el punto D, porque es un mismo diámetro, y tenemos lo que es la pérdida de energía acá por esta contracción gradual en la boquilla. Entonces, la pérdida de energía para lo que es la entrada del reservorio a la tubería se le expresa como K a la entrada, es decir, en este punto A, multiplicado por la velocidad
en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía en la válvula, que el K está expresado como el producto F sub T por LE entre D, por la velocidad en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía por fricción, que es la ecuación de Darcy-Weisbach, es decir, el factor de fricción F multiplicado por la longitud donde ocurre la pérdida de energía por fricción, es decir, la longitud desde el punto A hasta el punto D, es decir, L1 más L2, más la velocidad promedio de la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces el diámetro por la gravedad, más la pérdida de energía menor por esta contracción gradual, que tiene un factor K multiplicado por la velocidad en E al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, la pérdida en la entrada es esta de acá. H sub SA es igual a K sub A por velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces, para una entrada del tipo bordes rectos, K sub A es igual a 0.5. Entonces, esta pérdida de energía a la entrada se le expresa como 0.5 veces la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G. Para la válvula, tenemos de que su pérdida de energía es todo esto de acá. Tenemos F sub T por LE entre D nos da el valor de K, multiplicado por la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas, al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, para una tubería de 6 pulgadas tipo acero, F sub T es igual a 0.015. Y LE entre D es dato, 666.67. Entonces, por lo tanto, el valor de la pérdida menor en la válvula es igual a 10 veces la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La pérdida por fricción es todo esto de acá. Nos anotamos acá la ecuación. Vamos reemplazando los valores. F es dato, 0.02. L1 es igual a, ¿dónde estamos? Aquí está, 80 pies y L2 es igual a 120. Entonces nos anotamos 80 y 120. Dividimos entre lo que es el diámetro. El diámetro es de 6 pulgadas. Esas 6 pulgadas transformamos a pies porque estamos trabajando todo en pies. Y eso multiplicamos por la velocidad en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad. De ahí obtenemos que la pérdida de energía por fricción en el tramo A hasta D es igual a 8 veces la velocidad en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Finalmente, la pérdida menor en la boquilla es igual a esto de acá. Es el factor K multiplicado por su velocidad a la salida al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, nos dice que tenemos un ángulo de reducción de 65 grados. Podemos utilizar también la relación del diámetro grande con el diámetro pequeño, es decir, 6 pulgadas entre 3 pulgadas nos da un valor de 2, y con estos dos datos del ángulo de reducción y esta relación de diámetros, entramos al diagrama y vamos a obtener que K sub E es igual a 0.1. Entonces, con esto tenemos de que la pérdida de energía en la boquilla, en la contracción, es igual a 1.6, 0.1, que es este factor K, multiplicado por la velocidad en E. Y la velocidad en E es 4 veces la velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Entonces, acá estamos reemplazando justamente la velocidad en E, que es este valor, 4 veces. Entonces, acá tenemos que elevar 4 al cuadrado, que es 16, y aquí tenemos la velocidad al cuadrado. 16 por 0.1 nos da un valor de 1.6. Entonces, por lo tanto, la pérdida de energía en esta boquilla es igual a 1.6 veces la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Me anoto todo lo que hemos calculado hasta ahora, las pérdidas menores, pérdidas de fricción, la relación de velocidades y la ecuación de la energía. Entonces, ahora hacemos la sumatoria de las pérdidas de energía, es decir, la sumatoria de H sub L es igual a la sumatoria de pérdidas de energía menores más pérdida de energía por fricción. Entonces, tenemos acá todos los valores de las pérdidas de energía. Voy anotándome todo acá. Y finalmente, lo que vamos a tener es de que se hace una sumatoria donde todos están en función de velocidad promedio al cuadrado entre 2G. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de H sub L es igual a 20.1 veces la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, esta es una ecuación 2 que puede ser reemplazada
en la ecuación número 1, es decir, en esta parte. Y también nos está diciendo de que en esta ecuación número 1 podemos reemplazar B sub E. B sub E es igual a 4 veces la velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Entonces, hacemos el reemplazo. Tenemos acá el valor de 60. 60 tiene que ser igual a la velocidad N, donde la velocidad N es igual a 4 veces la velocidad en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Más la sumatoria de H sub L, que es 20.1 por la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G. Y de ahí lo que hacemos es expresar esta ecuación en función de B al cuadrado entre 2G. Entonces, la velocidad promedio al cuadrado, velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual a 1.66 pies. Hemos hecho eso porque los siguientes balances de energía van a estar en función justamente de esta relación. Ya van a ver a continuación cómo hacemos uso de esta relación que hemos hallado. Entonces, ahora hacemos un balance de energía entre el punto 0 y el punto A. Inmediatamente aguas abajo, ¿no? Del punto A. Entonces, lo que tenemos es nuevamente la presión en la superficie libre entre peso específico, elevación de la superficie libre, la velocidad de descenso de la superficie libre al cuadrado entre 2G, energía que se añade por bombas o que se resta por turbinas, la presión en el punto A entre el peso específico del fluido, elevación del punto A y la velocidad promedio de la tubería de 6 pulgadas, porque ya estamos dentro de la tubería, al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía a la entrada, es decir, justamente por esta entrada de bordes filos o bordes rectos, ¿no? Entonces, tenemos de que la superficie libre está en contacto con la atmósfera, esto es igual a 0, no hay bombas, no hay turbinas, y su velocidad de descenso en el punto 0 es muy pequeñita. Entonces, lo que tenemos es esto de acá, que la elevación en el punto 0 es igual a la presión en el punto A, más entre su peso específico, más su elevación del punto A, más la velocidad promedio de la tubería de 6 pulgadas al cuadrado, entre 2G, más la pérdida de energía menor a la entrada, que es 0.5 veces la velocidad promedio al cuadrado entre 2G, ¿no? Esto de acá que hemos hallado. Z sub 0 es igual a H1 más H2, es decir, 60 más 10, me da un valor de 70. Tengo lo que es la presión entre peso específico más su elevación en el punto A, más la velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G, y eso es igual a 1.66 pies. Me anoto. Más la pérdida de energía en la entrada, que es 0.5 multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G, y eso nuevamente es igual a 1.66. Entonces, de esta ecuación, lo que queremos es simplemente expresar la sumatoria de la presión en el punto A entre peso específico más su elevación es igual a 67.51. Entonces, esto justamente es la altura piezométrica en el punto A. Acuérdense que la altura piezométrica es la sumatoria de presión entre peso específico más la elevación en ese punto. Y su valor de la línea del punto de energía en ese punto es igual a la línea piezométrica más la velocidad promedio que ocurre en ese punto al cuadrado entre 2G. Y justamente B al cuadrado entre 2G es igual nuevamente a 1.66. Entonces, todo esto de acá es igual a 67.51 y esto de acá es igual a 1.66. Entonces, por lo tanto, el valor de la energía en el punto A es igual a 69.17 pies. Ahora hacemos un balance de energía entre el punto 0, la superficie libre, y el punto B. Y el punto B está situado inmediatamente aguas arriba de lo que es esta válvula. Entonces, nuevamente nos anotamos los valores de la línea de energía de presiones, elevaciones, velocidades. H sub S, la presión en el punto B, entre peso específico, elevación en el punto B. Estamos en la tubería de 6 pulgadas, entonces es su velocidad promedio al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía que ocurre entre el punto 0 hasta el punto B, es decir, el agua va a pasar por acá y hay una pérdida de energía acá, a la entrada, y también hay una pérdida de energía por fricción, porque está recorriendo una distancia L sub 1. Entonces tenemos acá pérdida de energía menor por la entrada y pérdida de energía por fricción, por la longitud
que recorre el agua desde el punto A hasta el punto B. Entonces sabemos de que en esta parte P sub 0 es igual a 0, velocidades insignificantes, H sub S también se anula. Entonces de ahí obtenemos de que la ecuación de energía queda reducida de esta forma. Z sub 0 es igual a la presión en el punto B entre peso específico, su elevación en el punto B, velocidad promedio en la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía menor a la entrada, que es 0,5 por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G, más la pérdida de energía por fricción, que es igual a la ecuación de Darcy-Weisbach, que es el factor de fricción es 0.02, multiplicado por la longitud es igual a 80 pies, entre el diámetro, que es 6 pulgadas entre 12 para transformar a pies, multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces vamos poniendo valores. Z sub 0 es igual a 60 más 10, es decir, 70 pies. Esto debería ser P sub B y esto es Z sub B. Entonces esto se mantiene igual. B al cuadrado entre 2G es igual a este valor, 1.66. Tenemos acá 0,5 por B al cuadrado entre 2G, 0,5 por 1.66, esto también conocemos. Y acá hacemos el cálculo, nos va a dar un valor de 3.2 y eso multiplicamos por B al cuadrado entre 2G, que es 1.66. De ahí tenemos que la presión en el punto B más el peso dividido entre peso específico más elevación en el punto B es igual a 62.20 pies. Esa es la altura piezométrica en el punto B. Y si a esta altura piezométrica sumamos la velocidad que ocurre en ese punto, es decir, B al cuadrado entre 2G, que es igual a 1.66, obtenemos el valor de la línea de energía en ese punto, que es 63.86 pies. Me anoto todo lo que he calculado. Línea piezométrica en A, energía en A, piezométrica en B y energía en B. Hacemos otro balance de energía, esta vez entre la superficie libre y el punto C, y C está inmediatamente aguas abajo de la válvula, es decir, pasamos ya por la válvula. Antes nos quedábamos justo antes de la válvula. Entonces lo que tenemos es la ecuación de energía, se van a ir algunos valores que ya sabemos, y tenemos acá lo que es la pérdida de energía menor, porque el agua ahora está circulando desde acá hasta justamente después de la bomba. Entonces hay pérdida de energía menor por la entrada, pérdida de energía por fricción desde el punto A hasta el punto B y pérdida de energía por la válvula. Entonces aquí está la entrada, pérdida de energía por fricción y pérdida de energía por la válvula. Entonces lo que tenemos es que Z sub 0 es igual a la presión en el punto C entre peso específico más la elevación del punto C más la velocidad que ocurre en el punto C, que es la velocidad de la tubería de 6 pulgadas al cuadrado entre 2G, pérdida menor a la entrada, que es 0,5 por velocidad al cuadrado entre 2G, pérdida de energía por fricción, que es todo esto, y finalmente tenemos lo que es la pérdida de energía por la válvula, que también le hemos calculado, que es esta de acá, 10 veces la velocidad y la tubería 6 pulgadas al cuadrado entre 2G. Vamos reemplazando los valores. Z sub 0 es 70, esto de acá es 1.66, acuérdense que es esto de acá, 1.66, multiplicamos 0,5 por 1.66, todo esto de acá es 3.2 y esto de acá es 1.66, 10 por 1.66. Y de ahí obtenemos de que la presión en C entre peso específico más su elevación es 45.60 pies, es su altura piezométrica en C. Y si sumamos a esta altura piezométrica la velocidad al cuadrado entre 2G, que es 1.66, obtenemos de que su energía en el punto C es igual a 47.26 pies. Nuevamente, balance de energía, esta vez entre el punto 0 y el punto D. Y D está inmediatamente aguas arriba antes de que empiece la reducción de diámetros de 6 pulgadas a 3 pulgadas. ¿No? Nos anotamos ya la ecuación que ya la conocen de memoria. Entonces, en este caso tenemos lo mismo, el agua va a circular desde acá hasta el punto D, entonces va a pasar por esta entrada, entonces hay pérdida menor por esta válvula y también hay pérdida de fricción por todo el recorrido que está haciendo el agua desde el punto A hasta el punto D, ¿no? Que es esta pérdida de energía por fricción.
tenemos que Z sub 0 es igual a la presión en D entre peso específico más su elevación, más la velocidad al cuadrado en el punto D, aún estamos en la tubería de 6 pulgadas, al cuadrado entre 2G, pérdida de energía a la entrada, pérdida de energía por lo que es la fricción y pérdida de energía por lo que es la válvula, ¿no? Entonces, la pérdida de energía por fricción, acuérdense que también la hemos calculado pasos atrás, que es 8 veces B al cuadrado entre 2G. Si reemplazamos todos estos B cuadrados entre 2G por 1,66, lo que vamos a tener es que la presión entre D, la presión en D entre peso específico más la elevación en D es igual a 36.63 pies. Esa es la altura piezométrica en D. Y si sumamos 1.66, que es la velocidad en el punto D al cuadrado entre 2G, obtenemos de que la energía en el punto D es igual a 39.29 pies. Y finalmente, en E, lo que sabemos es de que esto está en contacto con la atmósfera, el agua está saliendo por allá, entonces la presión acá es igual a 0. Y sé que su elevación en este puntito es igual a 10 pies. Entonces, para determinar su altura piezométrica, lo que tengo que hacer es sumar PE entre peso específico más elevación. Esto es 0 y Z sub E es igual a 10. Entonces, esta es la altura piezométrica en E. Y para determinar lo que es la energía en el punto E, lo que tenemos que hacer es que a la altura piezométrica hay que sumarle la velocidad que está ocurriendo en ese punto, es decir, la velocidad n al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, tenemos acá la elevación, PE entre peso específico más ZE es igual a 10 pies, es esto de acá, y acá vamos reemplazando. BE, hemos dicho que es 4 veces la velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Entonces, reemplazamos 4B al cuadrado entre 2G, y lo que tenemos es esto de acá, que la energía en este punto va a ser igual a 10 pies más 16 por 1.66. Entonces, la energía es igual a 36.56 pies en el punto E. Entonces, con eso ya podemos hacer la graficación o la gráfica de lo que es la línea piezométrica y lo que es la línea de energía. Voy a borrar todas estas sonceras, estos garabatos. Entonces, para hacer el ploteo de la línea piezométrica, nos vamos al punto A, y en el punto A hemos determinado que su altura piezométrica es 67.51. Pongo el puntito. Para el punto B, su altura piezométrica es esto de acá, 62.2 pies. Pongo el puntito. Para el punto C, su altura piezométrica es 45.6, también lo pongo. Para el punto D, su altura piezométrica es igual a 36.63, lo pongo, y finalmente para el punto E, su altura piezométrica es igual a 10. Entonces, con eso nos graficamos la línea piezométrica y hacemos lo mismo para lo que es la línea de energía. Para el punto A, hemos calculado que su energía es 69.17 pies. Para el punto B, tenemos una energía de 63.86. Para el punto C, tenemos una energía de 47.26. Para el punto D, 39.29. Y finalmente, para el último puntito, que es esto de acá, tenemos una energía de 36.56. Y hacemos la unión de los puntitos y con eso observamos nuestra línea de energía. Y como les he dicho, que en este caso también tenemos una pendiente negativa. Lo que nos está indicando es de que desde el punto A hasta el punto B hay pérdidas de energía por fricción y por lo que es esta entrada del reservorio a la tubería. Luego tenemos una caída abrupta o más pronunciada, la pendiente está más pronunciada, y eso se debe a que las válvulas siempre causan pérdidas grandes de energía. Entonces tenemos esta caída. Nuevamente hay una pendiente un poco más suave, y eso se debe a la pérdida de energía por fricción que ocurre en este punto. Y finalmente otra pérdida de energía acá debido a lo que es la boquilla o reducción de diámetros. ¿Preguntas? Inge, las líneas piezométricas de energía no son paralelas, ¿verdad? No.
No necesariamente, o sea, son paralelas, porque básicamente lo que estamos haciendo es simplemente sumar la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces, van a seguir más o menos una misma pendiente, van a estar separados más o menos a una distancia constante, pero no van a tener, o sea, una paralelidad completa. Por ejemplo, eso podemos observar justamente acá al final. Podemos ver de que en esta parte no son completamente paralelos. Siguen un mismo patrón, pero no son completamente paralelos, ¿no? Acá en este caso, su pendiente es mayor que en este caso, pero siguen la misma dirección. En otras palabras, no son completamente paralelas, estimado. Ok. El día lunes, muchachos, nos vamos a conectar y si no hay dudas, lo que vamos a hacer es matar el temario haciendo el desarrollo de lo que son tuberías en paralelo, que también es bastante interesante y es la base para que puedan entender cómo se hace sistemas de tubería en ramal, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, bienvenidos el día lunes. Y si no, avanzamos un poquito. Ya no se olviden que el día martes es nuestro segundo parcial, el miércoles nuestro final, y de ahí voy a conversar internamente con los que puedan acceder a segunda instancia, pero creo que nadie va a acceder. Y entonces vayan estudiando duro para este segundo parcial, les he dicho que va a ser más sencillo. Bueno, eso sería todo, muchachos. Nos vemos el día lunes, 3:45. Hasta luego.